Buenos días desde Filosofía Hoy Podcast, un recorrido por la historia de la filosofía, sus textos, sus implicaciones en la sociedad y su aplicación en la vida actual. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.SpanishStoryTeacher.com o bien enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@SpanishStoryTeacher.com. También nos puedes seguir en Twitter, @HistoriaPodcast. Vamos a centrarnos en el nominalismo de Ockham. Fijaros que empezaremos con el principio de individuación y el nominalismo. Cuando nosotros estuvimos hablando sobre la teoría tomista del conocimiento, nosotros vimos que Tomás de Aquino, reconoce al universal una doble preeminencia sobre los individuos. Preeminencia en el ámbito del conocimiento intelectual, en cuanto a que el entendimiento sólo conoce directamente el universal e indirectamente a los individuos gracias a una especie de reflexión sobre las imágenes particulares. Y, en segundo lugar, una cierta primacía en el ámbito de la realidad. Esta primacía en el ámbito de la realidad no significa que Tomás de Aquino admitiera la existencia de esencias universales, es decir, pues el hombre, el árbol, etcétera, ¿no? Como había hecho Platón. Tomás de Aquino no admitió nunca esta exageración platónica, pero aun cuando a nuestros conceptos universales no correspondan en la realidad esencias universales, como las ideas de Platón, la universalidad del concepto tiene un fundamento en la realidad. La esencia o naturaleza, que es la misma en todos los individuos, a que el concepto se aplica. Por ejemplo, el concepto universal de hombre corresponde en la realidad la esencia humana que se halla multiplicada en los individuos humanos, ¿no? Siendo la misma en todos ellos. Admitir que la esencia humana se haya multiplicada en los individuos humanos llevaba a plantearse el problema del principio de individuación. ¿Qué es lo que hace que la esencia humana, que cualquier esencia se individualice, se realice en distintos individuos? Tomás de Aquino contestaba que aquello que individualiza a la esencia, que el principio de individualización de ésta es la materia concreta. Duns Scoto, por ejemplo, admite también la existencia de este problema y considera que el principio de individuación es una formalidad última que él llama estidad, es decir, formalidad que hace que esto sea esto, que este individuo concreto sea este individuo concreto y no otro. Ockham rechaza el problema del principio de individuación por considerar que es un falso problema, un pseudoproblema que tiene su origen en una confusión. El problema del principio de individuación proviene de considerar que a la misma esencia se haya multiplicado en los distintos individuos. La esencia de Sócrates es la misma que la de Platón, que la de todos y cada uno de los hombres. Esto, a juicio de Ockham, es un error monumental. La esencia de Sócrates es solamente la esencia de Sócrates, y no se distingue en absoluto de Sócrates mismo. La esencia de Platón es solamente la esencia de Platón, y así sucesivamente. No hay, pues, para Ockham, una esencia multiplicada en distintos individuos, sino que hay tantas esencias como individuos. Y como la esencia de Sócrates se identifica totalmente con Sócrates mismo, y en general como la esencia de un individuo se identifica totalmente con el individuo en cuestión, preguntar en virtud de qué la esencia es individual es como preguntar en virtud de qué un individuo es un individuo. Y esta pregunta, según Ockham, es ociosa. No hay, pues, principio de individuación. Hay individuos. Los individuos son individuos y eso es todo. Ockham afirma, pues, que no hay otra cosa que individuos, realidades individuales, y que preguntar por el principio de individuación es formular una pseudopregunta. Aunque a primera vista no resulta evidente, esta tesis occamista guarda una relación esencial con la tesis de la omnipotencia y libertad divinas. Fijaros, el problema del principio de individuación tiene su origen en la afirmación de la prioridad de la esencia sobre el individuo. Esta prioridad fue afirmada por Platón a través de su teoría de las ideas. El pensamiento cristiano adoptó esta teoría, siguiendo la orientación neoplatónica
como ya habíamos visto, ¿no? Las ideas platónicas vinieron así a convertirse para el agustinismo en los arquetipos o ejemplos o ejemplares existentes en la mente divina. Tomás de Aquino matizó ciertamente la tesis ejemplarista, afirmando que las ideas ejemplares son en realidad la esencia misma de Dios en tanto que participable, pero no la abandonó. El ejemplarismo no puede ser abandonado por nadie que admita que Dios es el creador y que la creación es conforme a un cierto plan racional. Este es el punto en el cual hay que situar la teoría occamista. Occam pretende salvaguardar la omnipotencia divina. Admitir ideas ejemplares implica, a su juicio, limitar la omnipotencia y la libertad creadora de Dios. Occam, por tanto, niega la existencia de ideas ejemplares que dirijan la libertad creadora de Dios. Negada la existencia de ideas ejemplares, desaparece la primacía de las esencias respecto de los individuos en que aquellas podían realizarse, y negada en fin la supremacía de las esencias sobre los individuos, desaparece la prioridad del universal, y con ella el problema del principio de individualización. ¿Qué es el nominalismo? A ver, fijaros, la teoría platónica según la cual a nuestros conceptos universales corresponden en la realidad esencias universales subsistentes en sí mismas, suele denominarse realismo exagerado. La teoría tomista, según la cual nuestros conceptos universales poseen cierto fundamento en la realidad, es decir, la identidad de esencia de los distintos individuos, suele denominarse realismo moderado. Y la teoría occamista, según la cual nuestros conceptos universales carecen incluso de este fundamento en la realidad, suele recibir el nombre de nominalismo. La utilización del término nominalismo para caracterizar la teoría occamista puede dar lugar a una interpretación errónea de esta. En su sentido más estricto, el nominalismo es aquella teoría que niega la existencia de conceptos universales. No existen conceptos universales sino solamente nombres universales. No existe el concepto universal de hombre, sino solamente la palabra hombre, que se utiliza para nombrar al conjunto de los hombres. Occam no es nominalista en este sentido radical y estricto. Occam admite los conceptos universales, si bien afirma que estos carecen del fundamento extramental que supone la teoría realista. Evidentemente, cabe hacer el nominalismo de Occam la siguiente pregunta: ¿cómo es que el concepto de hombre es universal, aplicable a todos los hombres, si entre ellos no hay identidad de esencia? A esta pregunta, los nominalistas del siglo XIV contestarán: el concepto de hombre es aplicable a todos los hombres, no porque los hombres posean la misma esencia, sino porque las distintas esencias de los distintos individuos se parecen entre sí. Sócrates se parece a Platón en múltiples aspectos y de ahí que podamos decir Sócrates es hombre. Platón es hombre. También se parecen, aunque menos, al caballo de Calígula, y por ello podemos decir Sócrates es animal. El caballo de Calígula es animal. El único fundamento real de los conceptos universales es pues la semejanza entre los individuos. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes seguir en Twitter @historiapodcast.